Dicen que en los montes del oriente de Cuba, cuando sopla el viento entre las ceibas, se escucha un silbido que no es del aire, es de un hombre que nunca se dejó atrapar. Su nombre fue Esteban Montejo, un esclavo que huyó antes de que existiera la libertad, y que encontró en el monte lo que ningún amo podía darle, su alma. Esteban nació alrededor de 1860, en el ingenio La Destreza, cerca de Sagua la Grande, Villa Clara. Creció entre cadenas, látigos y gritos. Los días olían a melaza podrida y carne quemada. Su madre murió al poco tiempo. De su padre solo se decía que se lo tragó el monte. Desde pequeño miraba a los mayores y pensaba que la libertad debía tener olor a lluvia. Y una noche, con apenas 12 años, escapó. El cielo estaba rojo por los incendios de la zafra. Corrió sin mirar atrás, descalzo, con la luna siguiéndolo como si también huyera. Sabía que si lo atrapaban, lo matarían. Pero no importaba, morir corriendo era mejor que vivir arrodillado. Durante meses, el monte lo probó. El hambre lo hizo morder raíces. El miedo le congeló los huesos. Y el silencio le enseñó a escuchar lo invisible. Un día, agotado, cayó junto a un río. Creyó que moriría. El agua estaba tan clara que podía ver su reflejo temblando. Entonces sintió una corriente que lo cubrió entero. Dijo que una mujer de piel azul lo abrazó y le susurró: el río no ahoga a quien corre por justicia. Era Yemayá. Cuando despertó, su fiebre se había ido. El río había crecido, y las huellas de los hombres blancos que lo perseguían se habían borrado en el barro. Desde ese día, Esteban supo que el monte no era solo tierra, era un cuerpo vivo con espíritu propio, y que cada árbol, cada piedra, cada brisa, tenía voz. Una mañana escuchó los perros, eran rastreadores, enviados desde el ingenio. Los oía ladrar y reír a los hombres detrás. Se escondió en un jagüe y esperó, pero el viento cambió. Los perros se detuvieron, el aire se volvió pesado, y los cazadores comenzaron a gritar. Una nube negra descendió sobre ellos, y el trueno partió una rama justo encima. Montejo juró que escuchó una risa en el cielo. Era Changó, que había respondido a su miedo con fuego. Cuando los hombres huyeron, Montejo salió del árbol y dijo en voz baja: el monte pelea mejor que los hombres. Desde entonces, cada vez que llovía, dejaba un pedazo de pan junto a la raíz de una ceiba, en agradecimiento. Pasaron los años. Montejo aprendió a moverse sin dejar huellas. Sabía dónde dormir según la luna, y qué hojas servían para curar heridas. Tenía una choza hecha de palmas, y una piedra plana como altar. Allí dejaba miel, tabaco y flores. Decía que el eguá cuidaba su camino, y abría las sendas cuando las ramas parecían cerrarse. A veces pasaban otros esclavos, escapados. Les daba comida, y les enseñaba a no mirar atrás, pero ninguno aguantaba tanto como él. Decían que Montejo no tenía miedo del monte, porque el monte lo había parido otra vez. Una noche soñó que caminaba sobre fuego. Al despertar, su choza había ardido. Solo quedó el altar, y sobre la piedra, un caracol blanco intacto. Era señal de que los orishas no lo abandonaban. En 1895, cuando estalló la Guerra de Independencia, Esteban bajó del monte para unirse a los mambises. Luchó junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo. Su machete no era solo un arma, era una extensión de su fe. Cada golpe era una oración, cada herida, una promesa. Decía que cuando el trueno sonaba durante la batalla, Changó marcaba el destino de los valientes. Fue herido 2 veces, pero sobrevivió. Una bala le rozó el pecho, y juró que sintió una mano invisible desviarla. Creía que era la misma Yemayá que lo había salvado del río. Cuando terminó la guerra, Cuba era libre, pero él no confiaba en los papeles. Dijo: los hombres firmaron la libertad, pero el monte ya me la había dado hace años. Después de la independencia, volvió a la selva. No soportaba la ciudad ni los discursos. Decía que los hombres hablaban de libertad con la boca, pero con las manos seguían encadenando. Vivía solo, comiendo lo que sembraba. A veces lo visitaban campesinos para pedirle consejo. Le decían Taita Montejo, y él respondía con frases que parecían oraciones antiguas. No hay santo sin monte. El río cura al que no lo teme. El fuego solo quema al que se olvida de rezar. Contaba historias de espíritus que bailaban en las sombras, de árboles que lloraban de noche, de luces que salían del suelo.
Decía que esos eran los que murieron esclavos y no aprendieron a irse. En 1963, el escritor Miguel Barnett viajó a Santa Clara para conocerlo. Montejo tenía más de 100 años. Su piel parecía corteza, sus manos, raíces, pero su voz seguía sonando como machete afilado. Durante semanas habló sin detenerse. Contó la esclavitud, la guerra, los santos, los fantasmas. Barnett lo escuchó todo y escribió Biografía de un cimarrón, publicada en 1966. A través de ese libro, el mundo conoció la voz del último esclavo vivo de Cuba, y por primera vez, la historia de los sin nombre se escribió con nombre y apellido. Montejo murió en 1973, con 113 años. El cielo estaba despejado, pero al bajar su ataúd a la tierra, tronó 3 veces sin nube. Los que estaban presentes dijeron que era Changó, avisando que el cimarrón volvía al monte. Días después, una ceiba brotó junto a su tumba. Nadie la sembró. Dicen que el viento la trajo, y cuando sopla fuerte, las ramas dibujan la figura de un hombre con machete y sonrisa. Los niños del lugar dejan flores a su raíz. Las abuelas dicen que si uno pasa de noche, se escucha un silbido que responde a quien lo llama por su nombre. Hoy, Esteban Montejo es parte de la historia y de la fe. Su voz vive en los libros, en los templos y en los rezos de quienes todavía creen que el monte protege a los justos. Su nombre se estudia en las escuelas, pero en los pueblos se pronuncia con respeto, como se menciona el de un santo, porque Montejo no fue solo un cimarrón, fue el vínculo entre lo humano y lo divino, un hombre que caminó con los orishas, que sobrevivió al látigo, al hambre y a la historia. Cuando truena sobre Cuba, los viejos dicen, ese es Changó, recordando al que le habló sin miedo. Y cuando el río suena después de la lluvia, algunos juran ver una sombra caminando sobre el agua, la misma que Yemayá escondió hace más de un siglo. Montejo no murió. El monte lo guardó, como guarda las cosas que no deben olvidarse. Y mientras exista un árbol de ceiba, una llama encendida o una historia contada en voz baja, su espíritu seguirá hablando con los orishas.